rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Hermanos, pueden ocupar su lugar. Hermano Hugo, sobrino de nuestro pastor y nuestra pastora, y estuvimos orando, mis hermanos, clamándole a Dios por un milagro, y nuestra fe nunca menguó, creyendo de que Dios lo iba a hacer. Y sabe una cosa, que lo hizo. Hoy ya su cuerpo está glorificado y se encuentra en la presencia de Dios, mis hermanos, y les agradecemos a todos ustedes sus oraciones. Hubo una persona que llegó a nuestras vidas, a nuestra iglesia, y desde el primer día en que llegó, pues yo creo que se ganó el cariño de todos, ¿verdad? Más de los hermanos que convivimos con él, incansable en el trabajo que hacía en la iglesia, mis hermanos. Y hoy, triste para nosotros, porque no lo vamos a ver aquí ya en la tierra, pero lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a estar allá y lo vamos a poder saludar. Él ya está en victoria en la presencia del Señor. Les voy a pedir que pongan atención, mis hermanos, en memoria y para honrar la vida de Hugo, su esfuerzo, su dedicación a lo que fue la obra de Dios, y contemplar, mis hermanos, también a la familia que hoy está en una situación difícil. Vamos a ver las pantallas, mis hermanos, para recordarle. Cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, que sea hora de ese viaje inevitable que tarde o temprano tenemos que emprender. Cuando me digas que al fin mi tiempo se terminó, que las carreras de este mundo esplendoroso, del verbo maravilloso, del vivir ya se cumplió. Voy a sentarme a conversarte tantas cosas que me enseñaste desde aquí, maravillosas. Amar, llorar, por ti aprendí. Decirte que a pesar que estás tan ocupado, cuando te hablé me diste luz, tuve tu mano. Cuando me vaya de aquí y cuando esté frente a ti, cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, solo te ruego que no falten los luceros, los ríos, mares y el cantar de los jilgueros. Y si no es mucho pedir, el dulce beso del amor que me ama. voy a sentarme a conversarte tantas cosas que me enseñaste desde aquí, maravillosas. Amar, llorar, por ti aprendí. Decirte que a pesar que estás tan ocupado, cuando te hablé me diste luz,
tuve tu mano cuando me vaya de aquí. Y cuando esté frente a ti, cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, solo te ruego que no falten los luceros, los ríos, mares y el cantar de los jilgueros. Y si no es mucho pedir, el dulce beso del amor que tanto amo. Cuando me mandes llamar, cuando me vaya de aquí, Gloria, mis hermanos, el día de ayer, y le expresaba a ella el deseo de los dos que en cuanto se sintiera mejor, Hugo regresar a Ciudad Juárez y regresar a la iglesia. Quería estar aquí con nosotros. Había entendido que debería de estar acá. Los planes de Dios así son, mis hermanos, y nos dolemos como carne, ¿verdad? Nuestro corazón se duele. Pero si nosotros, mis hermanos, nos sentimos así, imagínense la familia cómo está, su esposa, sus hijos, sus papás, ¿verdad? Al morir un joven o perder un hijo tan joven, ellos necesitan nuestras oraciones en esta tarde, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Sus pastores, mi pastor que lo veía como un hijo, estuvo siempre al pendiente de él, estuvo aquí varias veces viviendo. Así que Rebeca lo expresaba, decía como lo vieron como un hermano, tan allegados que eran. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, es necesario que le demos una oración por ellos, que Dios traiga pronta resignación, consuelo para sus vidas, y que trago amargo y duro, mis hermanos, sea solamente su Espíritu Santo el que los pueda sanar. ¿Me acompañan, mis hermanos, para orar por ellos? Inclina su rostro y cierre sus ojos. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos, Señor, ante ti con una petición, Señor, de lo más profundo del corazón de esta iglesia, Padre, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que obre, Señor, consuelo, Señor, a toda la familia que está aquí presente, Señor, mi suegro, mi suegra, Padre, mis pastores, Rebeca, Ami, Yaret, Padre, que extiendas tu mano, Señor, sobre sus padres, Señor, nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Leti, Padre, que se encuentran allá sufriendo la pérdida. Sin duda que fue un transcurso difícil, Padre. Fue un camino empedrado, Señor, difícil. Esperando, Señor, siempre tu voluntad por su esposa, por sus hijos, Señor. Extiende su mano, Espíritu Santo, en este momento. Abrázalos, consuélales, Padre. Que puedan sentir, Señor, tu abrazo, que puedan sentir esta oración en el lugar donde estén, Padre. Que se puedan refugiar en ti, Señor, bajo el hueco de tus alas, Padre. Consuélalos, toca su corazón, Padre. Manifiéstate de una forma como solo tú lo puedes hacer hasta aquel lugar, Señor. Que puedan sentir, Señor, tu consuelo, tu fortaleza. Fortalece sus vidas, Señor, en estos días venideros. Cuando la ausencia se siente más, Señor, cuando la ausencia duele. Cuando, Señor, la monotonía, Señor, la costumbre se va perdiendo, Padre. Que tu presencia esté ahí en todo momento y que sea tu Espíritu Santo como un bálsamo sanando las heridas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sobre cada uno de sus hijos, Señor, extiende tu mano de una forma especial. Padre, que la victoria que tuvo Hugo, Señor, al morir en ti, al morir en Cristo, Señor, los alcance, los abrace, Señor, y que ellos lo puedan hacer, Señor. Vivir para ti, Señor, entregados completamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Confiamos que en este momento tu Santo Espíritu lo está haciendo, Señor, derramado, abrazándolos, confortándolos en el maravilloso nombre de Jesús. Creemos que así será y seguiremos orando, Señor, por esta familia. La llevaremos en nuestras oraciones, Señor, cada noche que lo hagamos.
Cada vez que, Señor, lo traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, pediremos, Señor, por tu presencia en sus vidas, en el maravilloso nombre de Jesús. Y todos decimos: gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Disculpen, hermanos, pero de verdad que es muy difícil, muy difícil. Pero también el llorar a nuestros seres queridos que se van, eso también es medicina y nos hace sentir bien. Dios así lo determinó y pues que el Señor sea glorificado. Amén. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Esta es la victoria que el Señor nos dio. Es la forma en que Dios decidió obrar y que Él sea glorificado. Nos quedamos, hermanos, con estos bonitos recuerdos, con esos tiempos tan hermosos. Mi sobrino, hermanos, no había cosa que me viera hacer. Si él tenía tiempo, hermano, ahí estaba, donde quiera que yo fuera. A mi sobrino yo fui el que lo llevé por primera vez junto con sus papás al templo. Tenía 2 años de edad. Era inquieto como mi nieto, hermanos, y ahí andamos batallándole en el templo. Tuve la bendición, hermanos, de junto con mi esposa, prácticamente, hermanos, ser parte de su desarrollo desde niño, de su juventud, y aún ya siendo adulto, ustedes lo conocieron aquí. Así que pues nos quedamos con ese bonito recuerdo, hermanos, que Él nos dejó. Yo recuerdo que la primera vez que llegó aquí a la iglesia, en broma yo les decía: este es un hijo que yo tengo que fuera de mi matrimonio. Y la gente se queda, no me dijeron nada nunca, pero lo miraban y lo miraban. Es que se parece mucho a usted, pastor. Y la verdad es que sí, hasta en eso. Así de que, hermanos, pues estamos bien felices. En nuestra alma hay alegría y felicidad porque sabemos que pues está descansando, está disfrutando ya de la presencia del Señor en esas moradas eternas donde todos vamos y le somos fieles al Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Espero que Dios bendiga y edifique sus vidas, como siempre el Señor lo sabe hacer con su palabra. Vamos a leer, hermanos, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Leeremos 2 versículos nada más, que es el versículo 6, perdón, del 6 al 8, 3 versículos. Me han preguntado algunos de ustedes que ¿por qué estoy aquí? Si debería estar allá. Hicimos la lucha, hermanos, y intentamos, pero los vuelos estaban muy tardados. Solamente había con escalas hasta de 20 horas. Y hoy precisamente ahorita lo están sepultando, así de que iba a ser muy complicado, difícil. Pero les digo yo que me consuela que hace 40 días, un poquito, 2 días más, que Dios nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de ir a despedirnos de Él, darle un beso y hacerle saber cuánto nosotros le quisimos siempre y lo vamos a querer. Así de que, hermanos, eso pues de alguna manera me da tranquilidad. Qué difícil hubiera sido si no lo hubiéramos hecho. Dios bendiga a mi hija, hermanos, que Rebeca en todo está. En cuanto se dio cuenta del riesgo en que él estaba, rápido nos arregló los vuelos y dijo: necesitan irse. Y así dejándolo todo, hermanos, en el momento dejamos todo y vámonos. Y estuvimos allá.
Qué bueno que lo hicimos, qué bueno que se pudo hacer eso. Amén. Sigan orando, hermanos, por mi hermano. Mi hermano está totalmente devastado, su mamá, mi cuñada Leti. Imagínense, Gloria, hermanos. Yo le decía a Hugo, mi hijo, a ti no te dio una esposa el Señor, te dio un ángel. Ayer me decía Gloria, yo le decía, hermano, a Hugo, no importa que no sanes, no importa que estés en esa silla de rueda, yo estoy dispuesta a cuidarte toda mi vida, te quiero cuidar. Esas son las esposas, hermanos, que son esposas, ¿verdad que sí? Leemos, hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te alabo, Padre Celestial, te doy gracias por tu cuidado y la fortaleza que nos impartes, aún en estos momentos tan difíciles, Señor. Tú estás a nuestro lado, tu Espíritu Santo siempre nos alienta. Gracias por permitirme estar frente a tus hijos, Señor, con toda fidelidad para exponer tu palabra. Te pido tu gracia, Señor, hoy más que nunca te pido tu ayuda. Y ruego, Señor, que tu palabra no fluya por razón de mi emoción, sino que tu Espíritu Santo ministre la palabra que cada uno de tus hijos necesita en el día de hoy. Me hago a un lado, Espíritu Santo, para que tú te glorifiques entre tus hijos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, quiero hablarles, hermanos, sobre el tema una perspectiva de vida propia del cristiano. La Biblia nos enseña, hermanos, a no tener un concepto equivocado de nosotros mismos, mucho menos que sea mayor concepto del que debemos de tener, porque será un autoengaño, hermanos. Y tristemente hay mucha gente en la humanidad que así vive, una vida que no les corresponde, que no es propia, una vida ficticia, una vida que no es real. Amén. Y con el título del mensaje, hermanos, me refiero yo al concepto que debemos tener de nosotros mismos y a la forma correcta, hermanos, en que debemos ver nuestra propia vida como cristianos y seguidores de Jesús que somos. Tenemos la necesidad de vernos de una forma correcta. Se dice, hermanos, que los seres humanos somos los únicos sobre el planeta Tierra que podemos tener la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, que podemos tener conciencia de lo que somos, cómo estamos, o sea, tener una autoimagen y comprender nuestro estado afectivo, nuestro estado emocional, nuestro estado mental, nuestro estado espiritual. No hace falta que nadie nos diga, hermanos, cuál es nuestra condición. Los seres humanos somos hechos, ¿verdad?, con esa capacidad para poder nosotros darnos cuenta realmente en qué condición nos encontramos. Y el desarrollo, hermanos, de nuestra autoimagen, de nuestro autoconcepto de vida comienza desde nuestra niñez, ahí en el seno familiar, bueno, en parte, pero se desarrolla, hermanos, con las experiencias y toda la información que vamos asimilando en torno de nuestra propia vida. Así es como se va formando. Estábamos en una plática en la secundaria, los padres de familia, y algunos hacían el comentario que es bien importante tener bien previsto una buena institución para recibir en el nivel preparatorio a nuestros hijos, porque dicen, especialmente los que ya tienen hijos mayores, los propios maestros, que es la etapa, hermanos, donde se puede llegar a una mejor madurez.
En la secundaria todavía adolecen de muchas cosas, todavía no tienen formado un carácter, y eso es una realidad, hermanos. Y yo creo, hermanos, que debe ser muy frustrante y un tanto doloroso, hermanos, el pretender ser lo que no somos, como yo decía ahorita, o sea, tratar de ser algo que no somos, o sea, vivir una vida que no nos corresponde. Eso de verdad, hermanos, es un autoengaño, ¿verdad? Y mucho más, hermanos, ahora en nuestra nueva vida en Cristo, porque suele suceder. Aún en Cristo, hermanos, tratar de vivir una vida que no nos corresponde, o a veces tener una doble vida. Es muy peligroso eso. Debemos tener un concepto claro, correcto. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy aprenderemos sobre la forma correcta de ver nuestra propia vida, basándonos en el concepto que el apóstol Pablo tuvo de la suya. Y así, hermanos, trataremos de formar una forma correcta de la nuestra. Amén. ¿Avanzamos, hermanos? ¿Seguimos? Así que entonces veamos, hermanos, cuál es la perspectiva de vida que el apóstol Pablo tiene de sí mismo y que nos puede servir de un buen ejemplo a nosotros el día de hoy. Primero que nada, el apóstol Pablo tiene o tuvo una correcta perspectiva de un pasado, de su pasado. Él tenía claro, hermanos, cuál fue su pasado. Un pasado sin Cristo y un pasado con Cristo, había una grande diferencia. En el pasado sin Cristo, hermanos, Pablo no le daba ninguna importancia. Incluso decía, hermanos, que para él su pasado era como basura. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestro pasado sin Cristo, hermano, no tiene sentido. Ni siquiera nos lo debemos de aplaudir, ni siquiera lo debemos de añorar. Es cierto que etapas de nuestra infancia, de nuestra niñez, nos marcaron con cosas buenas, cosas positivas, pero en un sentido, hermanos, del concepto que estamos hablando, no tiene sentido una vida, hermanos, sin el Señor. Solamente existimos, amén. Pero su pasado con Cristo, hermanos, el apóstol Pablo tiene una idea y un concepto totalmente diferente como nosotros. Yo le quiero decir, hermanos, que el día de mañana, es más, la próxima hora, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, hermanos, si el Señor nos permite vivirlo, el día de hoy, este momento, ya lo vamos a ver, hermanos, como parte de nuestro pasado, ¿no es cierto? Va a ser el pasado. Así que, hermanos, que ojalá que podamos ver nuestro pasado en Cristo de la misma forma que lo podía ver el apóstol Pablo. Él miraba, hermanos, un pasado de lucha como cristiano, un pasado, hermanos, de batalla. Él decía: he peleado la buena batalla. Una batalla, hermanos, muy buena. Él la miraba que era buena, o sea, que era, hermanos, era una batalla fuerte, era una batalla no común, porque era una batalla espiritual. La Biblia nos dice, hermanos, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en los aires. Es una lucha, hermanos, que a veces nosotros, si no estamos apercibidos, la perdemos. No nos damos cuenta, hermanos, que estamos en un mundo espiritual, que alguien siempre, escuche bien, alguien siempre nos vigila y escucha lo que hablas y mira lo que haces. Y de eso toma, hermanos, partido y toma ventaja sobre nosotros. Si nosotros no sabemos, hermanos,
hablar, si no hablamos lo que conviene, cosas que glorifiquen a Dios, si no hacemos, hermanos, cosas que glorifiquen a Dios, sino todo lo contrario, esas son oportunidades que ese mundo espiritual aprovecha, hermanos, para destruirnos, para debilitarnos, para afectar nuestras vidas. Por eso Pablo, hermanos, dice que es una lucha, una buena batalla, hermanos. No que la estuviera deseando, no que la estuviera anhelando, sino más bien en el sentido, hermano, que era fuerte. Es una batalla fuerte. Nosotros, hermanos, no tenemos una lucha cualquiera, hermanos. Y escuche bien, toda persona que le entrega su vida a Cristo, desde ese momento le ha declarado la batalla al enemigo. Desde ese día usted se ha convertido en un soldado de Jesús. Y qué bueno será, hermanos, que el día de mañana podamos nosotros declarar como Pablo: he peleado la buena batalla. Pablo nos dice, hermanos, que la vida es un conflicto, es una batalla que tenemos que pelear. ¿Sí? Es una buena batalla, hermanos, porque es espiritual y además es santa. Porque peleamos, hermanos, por el Santo de Israel, peleamos por nuestra propia santidad. Entonces se torna, hermanos, a una batalla honorable, ¿no creen ustedes? Una batalla digna de pelear, una batalla, hermanos, que merece, hermanos, darlo todo. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No estamos desarmados, hermanos. Dios nos ha capacitado de tal forma, nos ha dado todos los recursos, todas las armas para hacerle frente, hermanos, a cualquier ataque del enemigo. Sí, eso es una realidad. Es una buena batalla, hermanos, porque es contra el propio pecado. Eso es difícil. Pablo, hermanos, lo testifica en Romanos capítulo 7 sobre sus propias batallas contra el propio pecado que él sabía que moraba en él. Dice el versículo 18 adelante: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la solución, hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos un Cristo, hermanos, poderoso, que nos puede dar victoria sobre el pecado que mora en nuestra naturaleza humana. Porque Dios ha redimido nuestro corazón, nuestra alma, pero seguimos en esta lucha, hermanos, con esta carne. Amén, que ha sido degradada por causa del pecado. Es una buena batalla, hermanos, porque es una batalla que tiene una buena causa. La causa de nuestra fe. La causa de nuestra fe. Por eso es buena, hermanos. Y además, hermanos, una causa por nuestra fe y el ministerio. Quiero decirle que los desprecios y ataques contra los cristianos, hermanos, es por causa de nuestra fe. Por eso es que, hermanos, el mundo nos vomita. La sociedad no nos quiere. Somos lo detestable de este mundo. Sin embargo, el Señor dice que somos la sal de la tierra. Somos quien le damos sentido. Pero usted no puede hacer alianza, no puede hacer compañerismo, no se puede involucrar, no puede, hermanos, no puede relacionarse, ¿verdad?,
con la gente del mundo, porque el mundo, hermanos, no tiene nada que ver con nosotros. Es más, la Biblia dice que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Y hay gente, hermanos, por más que lo pisotean, lo humillan, hermanos, y lo escupen y lo rechazan, toda quiere estar ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la razón, hermanos. Esa es la razón. Quiero decirle que el mundo y su gente, hermanos, cuando se da cuenta, hermanos, que no hay ninguna forma, hermanos, para que los creyentes abandonemos nuestra fe, porque le van a hacer la lucha. Porque mira, hermano, el mundo te ofrece, te acepta por un momento para después ridiculizarte. Te recibe y te hace caer después. Así es el enemigo, hermanos. Así lo hizo con Adán y lo hace con todos los que deciden, ¿verdad?, desatender la voz de Dios. Pero cuando ya no logran eso, hermanos, entonces comienzan a rechazarte, a perseguirte y a tratar, hermanos, de ensuciar el testimonio de tu fe. ¿No es cierto? Ya cuando de plano no pueden, entonces bueno, ya sabemos cómo. Y tratan de ensuciar, hermanos, lo que está limpio de tu vida. Sí, eso creo que todo cristiano, hermanos, lo ha experimentado. Todo cristiano verdadero, hermanos, eso sucede. Sí, incluso, hermanos, no solamente los del mundo, incluso, hermanos, gente que está entre nuestras iglesias, pero que no se han convertido realmente al Señor, que viven con un pie adentro y un pie de afuera, hermanos. Después, hermanos, tratan de ensuciar lo que está limpio, hablando y calumniando, diciendo tantas cosas. De eso, hermanos, yo tengo mucha experiencia. Sin embargo, de todo eso me ha librado el Señor. Quiero decirle que Pablo sufrió persecuciones a causa de su fe. E incluso, hermano, fue preso debido al mensaje que él predicaba. Sí, en esta carta, hermanos, él nos hace observaciones no vacías, sino con contenido. Amén. Él nos cuenta, hermanos, lo que vivió, lo que sufrió, lo que padeció, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso él nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que entender eso, hermano. Y a veces cualquier cosa nos quiere derribar, hasta que alguien no nos saludó, que alguien, hermanos, nos hizo un desaire. Cualquier cosa a veces, hermanos, trata de derribar. La gente no está dispuesta a sufrir como soldado. Él habla de un pasado, hermanos, de cuidado intensivo de su fe. Él tenía un pasado, hermanos, con un cuidado intensivo, o sea, las 24 horas. Todos los minutos de una hora, todos los segundos de un minuto. Siempre estuvo, hermanos, custodiando fielmente su fe. ¿Con cuánta razón Jesús dijo: hermanos, velad y orad? Porque hay gente que ora pero no vela, y hay gente que vela pero no ora, y las dos cosas van juntas. Es orar y hay que velar, hermano. Yo he sabido de gente, hermanos, que terminando de orar el enemigo los engaña. He sabido de hermanos que se van de las iglesias saliendo del servicio y terminan en un pleito, hermanos, antes de llegar a la casa, porque no saben custodiar, guardar su fe. Pablo tuvo un cuidado, hermanos, constante y continuo de su fe en el Señor. Por eso él puede decir: he guardado la fe. ¿Cuántos han guardado la fe, hermanos? ¿Está seguro? Sí. O están como la niña, ¿verdad?, que salió voladita de la nevería con su barquillo, bien feliz. Iba contento y le da unas lambidotas, feliz. Pero en el primer cordón de la primera banqueta que subió, ahí se le cayó. Y así cristianos, hermanos, salen felices, contentos, y en cualquier ratito, hermano, el enemigo les roba la bendición. Que Dios nos ayude, hermanos. Él decía: he guardado la fe, y lo podía declarar, hermanos, Pablo, con toda seguridad. Y a Timoteo mismo le decía Pablo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. O sea, sé sobrio en una vida, a través de una vida despierta. No podemos dormir. Le decía Pablo a Timoteo que fuera sobrio, hermanos, en cuanto a vivir con entendimiento, que conociera siempre, hermanos, ¿verdad?, en todos los sentidos, hermanos, qué era de Dios y qué no era de Dios. Nunca cambió Pablo, hermanos, su opinión acerca de las grandes verdades de la doctrina de Dios, como hoy suele suceder.
Nunca se apartó del Señor a pesar de tantas luchas y ataques y pruebas en su vida. Al contrario, hermano, él declaraba que nada lo podía separar del amor de Cristo. Nada lo pudo lograr, hermanos, ni siquiera la muerte. Aunque fue una muerte cruel, fue degollado, hermanos, según la tradición, ni siquiera eso, hermano, lo pudo apartar del amor de Cristo. Al contrario, lo unió mucho más a Él. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Él decía, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardemos, hermanos, la fe, seamos fieles custodios, hermanos, de la fe en el Señor. Ya no nos falta mucho, hermanos, para llegar. Guardemos la fe. Pablo tenía, hermanos, un concepto de un pasado de caminar y a veces correr en el camino de Dios. Así es como se debe vivir, hermano. Nunca para atrás, nunca quedarse quieto. La consigna del cristiano es hacia adelante, hermanos. Es hacia adelante. Nada de detenernos, mucho menos regresarnos. No tiene caso. Le vuelvo a repetir, ya estamos a punto de llegar. Y él decía, hermanos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, ya caminamos, ya salimos, hermanos, ya dimos el arranque, ya hemos avanzado. ¿Cómo detenernos? Sigamos corriendo de tal forma, ¿no?, que obtengamos el premio. Sigamos corriendo, hermanos, de tal forma que podamos llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Decía Pablo, hermanos, en el capítulo 3 del versículo 13 de Filipenses: hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, avanzaba a la meta reconociendo sus propias imperfecciones. No esperes a ser perfecto, querido hermano. No esperes a ser perfecto para caminar. Debes de caminar por encima de tus imperfecciones. Eso no es hipocresía, como el diablo te lo ha dicho. Hipócrita, acabas de cometer el pecado, acabas de cometer el error y ahí vas de santurrón a la iglesia. Ese es el concepto del enemigo. Amén. El Señor vino a buscar al pecador, y el que necesita el médico son los que están enfermos. Y no estamos, hermanos, en un estado de perfección, estamos en un proceso. Tenemos que avanzar, hermanos, por encima de nuestras imperfecciones, pero enfocado, hermano, Pablo siempre hacia la meta, concentrado. Hermano, la razón de caminar con Dios no es el cambio que Dios nos dio de vida, que la estamos disfrutando, bendito sea su nombre. No es, hermanos, las bendiciones que Dios nos da día a día, que son maravillosas. No son las sanidades, hermanos, que a veces milagrosamente el Señor nos las da cuando estamos enfermos. No es eso, hermanos, es la meta. Es la meta. Eso es lo que nos debe de mover. No las bendiciones que aquí recibimos, hermanos. Tenemos que estar concentrados en lo que nos espera. Amén. Y tenemos que hacerlo, hermanos, sin retroceder, sin tregua, sin descanso. Tenemos que avanzar, hermanos. Que ese sea nuestra perspectiva de nuestro pasado. Que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera. Corramos, hermano, de tal manera que lleguemos. Pero en segundo lugar, hermanos, el apóstol tenía una correcta perspectiva de vida en relación a su presente. Si formemos un buen concepto de nuestro pasado, hermanos, con la ayuda de Dios.
Hagamos de nuestro pasado, cuando lo miremos como pasado, algo glorioso, algo que nosotros mismos nos bendiga, nos inspire y que glorifique el nombre del Señor. Pero además, hermanos, es importante, hermanos, que vayamos formando una correcta perspectiva de nuestro presente. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Tiempo presente. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Tiempo presente. Ya está ahí Pablo listo. Como corderito, hermanos, para ser sacrificado. O sea, en su perspectiva del presente, hermanos, el apóstol estaba consciente de la fragilidad de la vida. Él estaba consciente, hermanos, que en cualquier momento podía dejar de respirar. Él sabía lo que dice la Biblia, que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pasamos, hermanos, así como un pensamiento en este mundo. Mire qué tanto hace que usted nació y ya está aquí ya como un adulto. Nuestros niños acabaron de nacer apenas ayer y ya ahorita ya se saben expresar, ya se manifiestan como seres humanos. ¿Sí? Pablo sabía, hermanos, que la vida es efímera. Él sabía que en cualquier momento su vida sería derramada como una ofrenda de libación para nuestro Dios. Él sabía eso, que en cualquier momento, hermano, realmente iba a ser su vida entregada absolutamente a Dios. Ah, caray, ¿qué será que no está bien consagrado? No, sí, pero mientras estemos aquí, hermanos, hay algo que nos reservamos siempre. Mientras estemos en esta humanidad, siempre hay algo, hermanos, que nos detiene. Hay algo que le detenemos al Señor. En la versión de la Biblia, hermano, de las Américas, dice así: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y la ofrenda de libación, hermanos, consistía en traer vino, aceite o cualquier fruto o producto de la tierra delante del Señor y derramarlo totalmente sobre el altar. En eso consistía la ofrenda de libación. Así que ser derramado, hermanos, tiene la idea de una entrega completa, ¿no creen ustedes? Totalmente derramado, sin dejar ni una gota. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sin reservas. O sea, el líquido, el vino, el aceite o a veces agua, hermanos, era completamente derramado y entregado a Dios. Y algún día eso va a suceder, hermanos. El día que seamos llamados a la presencia del Señor, ya no va a haber nada que nos impida, hermanos, entregarle a Él todo. Seremos, hermanos, como una ofrenda de libación derramada para nuestro Dios. Entonces ya no habrá reservas, hermano. Se acabará todo. Hay tantas cosas, hermanos, que todavía nos atan. Usted lo sabe. Hay tantas cosas que nos impiden realmente ser fieles en totalidad a Dios. Hay tantas cosas. Yo me compadezco mucho, hermano, de los drogadictos, que en algún momento, hermanos, tuvieron que probar esa miseria del infierno. ¿Cómo luchan, hermanos? ¿Cómo luchan? Y hay veces, hermanos, como en el caso de mi sobrino, tiene que pasar estas cosas. Ahora sí está la victoria total, derramado totalmente. Mire, me decía Gloria ayer que platicaba con ella que Hugo, antes de que cayera en cama, hermanos, porque duró 40 días en cama realmente, tuvo un sueño donde él se veía que le había agarrado la vena a su papá, como solía hacerlo en su pasado, y se había perdido y se había llevado a su niño Santi. Dice, atravesamos como un río y llegamos a un lugar allá, a otro lugar, y entré a una cantina y estaba uno de mis amigos y lo mencionó, no recuerdo el nombre. Dice, y empecé a tomar, yo consciente de quién era y en qué condición me encontraba. Y me dio mucho miedo, dice, me dio mucho miedo. Lo peor del caso es que cuando me retiré de ahí, ya mi niño Santi no estaba. Y yo me lamentaba, decía él, porque por causa de mi pecado había perdido a mi niño. Y él a mí me lo dijo, hermanos, él a mí me lo decía, que era muy difícil.
Era muy difícil. Si a ti, así en la condición que estoy, a veces siento la necesidad que me arrastra a hacer lo mismo. Tenemos que orar, hermano, por la gente. Un padre de familia dice, hermano, que no estoy justificando a nadie, ¿verdad? Pero estoy hablando, hermano, de lo que es la realidad, lo que pasan con esa gente. Un padre de familia, por comprobarle a sus hijos que el que quiere lo deja, se puchó, como dicen ellos, ¿no? ¿Verdad? Se drogó pues con la droga que usaban sus hijos. ¿Y cómo le costó? ¿Cómo le costó? Aquí venía un hombre, hermanos, maduro, de negocios, muy trabajador, que Dios lo tocó muchas veces aquí y no lo tenemos aquí ahora. De repente a veces nos llega el mal estado aquí en su troca y la para y entra, hermanos, pidiendo auxilio, oración, porque es una cosa tremenda, hermano. Bueno, ese es el caso de los que se drogan, pero hay otros que no se drogan. Hay gente que está luchando incluso con su propio carácter, con su propia personalidad, y que se han prometido, ahora sí, ya no más. Y cuando menos piensa, vuelve a surgir aquella mala actitud. Todos estamos en eso, hermano, pero va a llegar un día donde eso se va a acabar. Bendito sea el Señor. Donde seremos entregados, hermanos, como una ofrenda derramada, una ofrenda de libación delante de la presencia del Señor. Pero además, hermanos, en su perspectiva de su presente, Pablo estaba seguro, hermanos, de estar preparado. ¿Usted está preparado, hermanos? Él decía, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Usted está listo para partir con el Señor? Si el Señor lo llamara a su presencia hoy, usted ya sabe cuál será su lugar en la eternidad. Tiene la seguridad de estar un día en la eternidad delante de la presencia del Señor, disfrutando de esa herencia celestial, de las moradas eternas. Si no está seguro, hermano, asegúrese en esta tarde, porque en cualquier momento nos podemos ir. Ese es el concepto que debemos tener de nuestro presente, hermanos. Debemos estar preparados siempre, en todo momento. Tenemos que clamar a Dios en todo momento, hermanos. Dame tu gracia, lávame con tu sangre preciosa y manténme preparado para cuando tú me llames a tu presencia. Lo más seguro, hermano, que tenemos en esta vida es nuestra partida, es la muerte. Eso es lo más seguro que tenemos. Por esa razón debemos de mantener siempre renovado nuestro boleto de viaje. Siempre. O sea, hermanos, una vida preparada, estar en paz con Dios, estar en paz con todos los demás, porque si no estamos en paz con los demás, dice la Biblia que nadie verá al Señor. Si alguien está disgustado con alguien, es mejor que se ponga cuentas, que pida perdón o perdone, porque si el Señor le llama en este presente, en este momento, usted no se va con el Señor. Despertará sorprendido o sorprendida, hermanos, ¿verdad? Por los horrores, hermanos, del tormento eterno. Por eso lo mejor es estar preparados, hermanos, ponernos en paz con Dios, a cuentas con Dios y con la gente. Bendito sea el Señor. Así dice la Biblia, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pablo sí estaba listo, hermanos, para hacer el máximo sacrificio, para derramarse en totalidad delante del Señor. Él se consideraba a sí mismo, hermanos, en la víspera de ser sacrificado, en la antesala, por decirlo así. Y ve, hermanos, a su sangre como la libación que se iba a vertir, hermanos, en la ofrenda de ese sacrificio. No podía, hermanos, haber hablado tan acertadamente el apóstol si la sentencia de muerte no hubiera pasado ya sobre él. Ya estaba ahí, estaba sentenciado, igual que usted y yo, hermanos, igual que usted y yo. La Biblia dice que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, está establecido, hermanos, y puede ser en cualquier momento. Un día en la mañana también nos sorprendió un pastor, hermanos, avisándome del hermano Josué Ibarra, que era el médico que me estaba atendiendo a mí, que acababa de tener aquí una brigada médica, hermanos. De repente le dio un infarto, trataron de reanimarlo y trataron de volar a Monterrey. Le dio el otro antes de salir y ahí acabó el hermano Ibarra.
en un ratito. Y era un hombre joven, hermanos, que tenía tantos y tantos proyectos de bien para el pueblo de Dios. Se fue en un ratito. Gente de bien, cuanto más, hermano, la gente de mal, que coquetea, hermanos, a la muerte, le coquetea al enemigo. Así es. Miren, en su perspectiva sobre el presente, Pablo estaba, hermano, solamente esperando el llamado de Dios para abandonar, hermanos, para abordar esa nave celestial que le iba a llevar a la presencia del Señor. Yo no sé si usted se puede imaginar, hermanos, qué emoción debió sentir ese gran apóstol Pablo, hermano, el saber que su viaje hacia la patria celestial estaba presto. Yo no sé cómo se siente usted cuando va a salir de viaje, como un niño, ¿no? Anda preparando todo, alistando todo, que no le falte nada. Y se está imaginando, hermano, si ya es que ha recorrido ese lugar, se lo está imaginando. Y una vez, hermano, cuando ya va en él, va volteando para todos lados, disfrutando el viaje. Bueno, otros se duermen, ¿verdad? Otros se duermen. Pablo, hermano, estaba a la expectativa. Un día Pablo dijo, hermanos, a los filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por la vida o por la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bendito sea el Señor. Así es, hermanos, como debemos vivir nuestro presente. Así, con la perspectiva, hermanos, que en cualquier momento podemos ser llamados a la presencia del Señor, en cualquier momento. Pero por último, hermanos, el apóstol Pablo tenía una correcta perspectiva de su futuro. De su futuro. Él decía: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta frase, hermano, nos lleva al aspecto positivo. Pablo estaba mirando, hermanos, hacia el futuro. ¿Hacia dónde está mirando usted? Tenemos que mirar hacia el futuro, hermanos. Pablo usó para hablar de su partida la palabra que está difícil de pronunciar, pero voy a intentarlo: analusis. Una palabra totalmente diferente, hermanos, porque está formada por dos palabras, una de las cuales es lu, que quiere decir desatar, y soltar. Y esta palabra analusis se podía usar para referirse a desatar cualquier cosa. Pero básicamente, hermanos, esto era un término náutico que se utilizaba para un barco que estaba amarrado en un puerto, listo para pues adentrarse en la mar, hermanos. Eso es la comparación que hace Pablo. El apóstol Pablo tenía una perspectiva, hermanos, completamente diferente a lo que hoy escuchamos decir cuando se dice: fulano de tal ha llegado a puerto seguro. O sea, cuando la gente parte, hermano, ¿sí? Ha estado viajando por un mar embravecido, pero el viaje ha terminado. Pablo dice lo contrario, hermanos. En realidad no es así, ¿sí? Pablo estaba diciendo exactamente lo contrario. Estaba queriendo decir: he estado amarrado en el puerto. Porque, hermanos, este mundo nos ata, ¿no es cierto? Nos detiene. Dice por ahí alguien, ¿verdad? Todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Cómo está eso? Muchas cosas nos detienen. Pablo también lo sintió, dijo: hay muchas cosas aquí, por tal de seguir predicando me quisiera quedar, pero también por otro lado me quiere con Cristo, por lo cual es mucho mejor. O sea, por eso Pablo decía: he estado detenido aquí, ahora realmente, no es cierto, estuve siempre detenido en el puerto, ahora sí realmente voy a mi lugar que me corresponde. Esa es la forma que Pablo miraba este viaje. Amén. Pablo lo estaba viendo así, de esa forma, hermanos. Y esto es, hermanos, lo que es la vida realmente. Aún, hermanos, estando
no hemos ido a ningún lugar, siempre hemos estado aquí. Aunque Pablo tuvo sus experiencias espirituales muy bonitas, sin embargo, hermanos, quiero decirle que el apóstol Pablo tuvo la perspectiva de un viaje esperado, hermanos, por toda su vida, por todo el tiempo que él vivió. Siempre estuvo esperando ese viaje. ¿A quién le gustaría ir a la Tierra Santa, hermanos? A Israel. A ver, levante la mano, hermanos, para que Dios lo vea. Como quiere, Dios se lo concede. A mí me han preguntado, hermanos, que si no me dan ganas, les digo que no. Yo mejor prefiero ir a la Nueva Jerusalén. Otros vienen y me dicen, fíjate que estuvimos ahí en el Calvario, donde fue crucificado Jesús. Yo también ya fui, le digo, hace 38 años. Estuve en la cruz donde fue crucificado Jesús. Le pude contemplar que fue sacrificado, hermanos, en favor de mí, por causa de mis pecados. Si puede viajar, vaya. No se crea, hermano. Si usted quiere y puede, vaya. Nada más piérdale el amor, por lo menos a unos $5,000. O sea, como 100,000 pesos. Eso le puede salir el viaje. Pero yo creo que sí valdría la pena. Si usted puede ir, vaya. Pablo, hermanos, estaba, hermanos, ansioso, esperando toda la vida, hermanos, este viaje. Sí. Tal vez nunca vamos a ir, hermano, ni a Villa Ahumada, porque algunos no conocen ni Villa Ahumada, hermanos. Es más, gente que vive en Juárez no conoce El Paso y está a unos cuantos metros aquí, y a lo mejor nunca lo van a conocer. No importa eso, hermanos. Aquí lo importante, hermanos, es que usted pueda llegar a ese lugar que toda la vida ha anhelado. ¿Sí lo ha anhelado o no lo ha anhelado? Sí. No se diga, hermanos, cuando recién estamos convertidos, hermanos, quisiéramos, Señor, llévame ahora. Fíjese que yo cuando estaba recién convertido le decía con mucha seriedad, hermanos, con toda firmeza le decía a Dios, Señor, el día que yo decida dar un paso atrás, mejor llévame, mátame y llévame, porque de que me mates tú y me mate el mundo o el enemigo, mejor mátame tú y llévame. Sí. Hoy, hermanos, ya tiene más sentido eso. Tenemos que decirle a Dios así, hermanos. No tiene caso, hermanos, caminar atrás. Ese debería ser nuestro anhelo. El apóstol tenía, hermanos, la perspectiva de conocer y además morar en el lugar, hermanos, que Dios le había preparado, que seguramente era hermoso y muy anhelado de su corazón estar ahí. Cuando a uno le dan su casa de Infonavit, hermano, no, hombre, una chulada, hermano. Yo todavía ni me la daba, ya casi vivía ahí, hermano. Íbamos a cada rato a verla y mirábamos, y cuando nos la entregaron, prendíamos un foco y pondríamos el otro y abríamos la llave y ¡ay, caray! Miramos el arbolito que estaba en la ventana y no, felices, hermanos. ¿Cómo no, hermanos? Son las bendiciones que Dios nos da. ¿Sí? Imagínense, hermanos, el lugar que nos espera allá. Ya se lo imaginará, hermanos. Si lo ha imaginado, algunos ni siquiera tienen idea, ¿verdad? Pero yo no le hallo ninguna comparación a nada de lo hermoso que pueda encontrar uno aquí en la vida, nada. El Señor nos da la idea, ¿verdad?, que son calles de oro y mar de cristal, como para darnos una idea de que es lo máximo. Pero yo creo, hermano, que será mucho mejor. Y siempre he dicho yo, hermanos, si no fuera así, no importa. Con el hecho de estar al lado del Salvador, hermanos, con eso será suficiente. Saber que Él va a ser nuestra luz, con eso sería suficiente. El saber, hermano, que Él va a enjugar toda lágrima, ¿verdad? Con eso será suficiente. Que ya no va a haber tristeza, que ya no va a haber dolor. Con eso sería suficiente. El apóstol Pablo tenía, hermanos, una perspectiva bien clara, o sea, en el futuro, sobre la corona, hermanos, que le estaba esperando. Iba a ser coronado, hermanos, por la fidelidad, por la lealtad, por el servicio, por el compromiso, por el hecho de haber rendido su vida, por haber abandonado su pasado y rendirse totalmente consagrado al servicio del Señor. Eso trae recompensa, hermanos. Por el simple hecho, hermanos, de haber tomado la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, ya hay recompensa que nos espera. Pero no espere la recompensa de Pablo para usted, hermano. Para esperar la recompensa de Pablo tiene que vivir como Pablo y a lo mejor tiene que morir como Pablo. Pero ya un rinconcito, como dijo Paco un día, el hermano Francisco Hernández dijo, aunque sea un rinconcito, pastor, déme ahí en la iglesia, yo quiero congregarme ahí. Aunque sea un rinconcito, pero que estemos, hermano, al lado de Jesús,
Con eso será suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha sido maravilloso, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Tengamos una perspectiva de nuestra propia vida de forma correcta, hermanos. Construyamos, hermanos, para el día de mañana un pasado que glorifique a Dios. Que nuestro pasado, hermanos, lo podamos ver como así, que luchamos, que peleamos, que realmente, hermanos, guardamos nuestra fe, que corrimos, que caminamos, que nunca desistimos de caminar con el Señor. Y que en nuestro presente, en este momento, hermanos, preparemos nuestra vida. No sé cómo estés hoy, pero te lo vuelvo a decir, hermanos, si yo libro mi responsabilidad delante de Dios por lo que te pueda suceder, porque hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día que puedes asegurar tu salvación si tienes duda de ello. Si tienes dudas, ¿verdad?, acerca del perdón que Dios te ha dado, si todavía tienes dudas, hermanos, de vivir una vida agradable delante de Dios, es tiempo de pedir perdón hoy y pedirle al Señor que te ayude para caminar. En enero dicen que viene el desviejadero, hermanos. Se muere mucha gente y aquí hay muchos ya que en cualquier momento, si no nos ha llevado el Señor, será por algo, ¿sí? Y que podamos tener una perspectiva, hermanos, correcta de lo que les espera. ¿Usted sabe lo que le espera ya o no? Sí. Yo les voy a testificar otra vez, hermanos, de un sueño que Rebeca tuvo cuando era una niña y que luego nos lo confirmó el abuelito de mi esposa antes de partir con el Señor. Rebeca tuvo un sueño, hermanos, acerca de las bodas del Cordero, donde vio la mesa enorme puesta para toda la iglesia, todos los santos del Señor. Y en esa mesa miró una silla, hermanos, que tenía mi nombre y el nombre de su mamá. O sea, hay un lugar ahí. Con eso me quedo, hermanos. Y antes de morir, hermanos, el abuelito de mi esposa, en realidad él no fue cristiano toda la vida. Fue los últimos días, unas semanas después de aceptar a Cristo, hermanos, unas cuantas semanas, y se la pasó predicando y compartiendo el testimonio a la gente, y a nosotros particularmente nos dijo: sigan adelante, no dejen de predicar. Dios me mostró la mesa de las bodas del Cordero y vi una silla con su nombre. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Tengamos una perspectiva y la confirmación de tal cosa. Dios lo puede hacer, hermanos. Dios nos puede revelar, Dios nos puede mostrar lo que nos espera. Amén. Voy a terminar, hermanos, diciéndoles que mi sobrino Hugo, hermanos, acabó de cumplir 40 años de edad. 40 años. Y duró 40 días convaleciente, postrado, hermanos, en un lecho de dolor. Los últimos días él ya no pudo acostarse, no podía resistir los dolores. La única forma que podía estar era en una silla de ruedas y sobre una mesa hacia adelante. Esa fue la forma que pasó. Yo quiero decirle, hermanos, que el número 40 es un número que Dios ha utilizado para muchas cosas, que tiene un grande significado. Un grande significado. Usted puede hablar del tiempo de los 40 días que duró Moisés con Dios en el Sinaí. Usted puede darse cuenta de los 40 años que duró el pueblo de Israel peregrinando en el desierto. También se da cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo duró 40 días en oración y en ayuno en el desierto. O sea, el 40 tiene significado. El 40, hermanos, como que tiene que ver con un ciclo que se cierra. No es casualidad, hermanos, que mi sobrino haya durado 40 días, ¿verdad?, convaleciente ahí en el dolor, para que finalmente el Señor dijera: se acabó, se acabó. No sé cuánto tiempo te quede a ti y me quede a mí, pero lo que sí estoy seguro, hermano, que nos va a llegar. Eso es lo más seguro. Así que, hermanos,
en base a esta reflexión, ¿por qué no venimos y oramos a Dios? ¿Por qué no sale de su silla, hermanos, y dígale a Dios: Señor, si este es el día, si este es el día que tú has elegido para mí, o mañana, no lo sé, prepárame. Si me vas a dejar un tiempo, ayúdame a construir un pasado que te glorifique a ti. Hazme una persona, un creyente de lucha, de batalla, un creyente diligente que vele por mi fe. Todo aquel hermano que anhela formar un concepto correcto de su propia vida en relación a su pasado, en relación a su presente que está viviendo ahora y en relación al futuro que nos espera, hermano, véngase, oremos a Dios. Oremos a Dios. Digámosle al Señor lo que nuestro corazón necesita en este momento. Usted es el único que sabe, que conoce su corazón. Usted es el único, hermano, que puede darse cuenta realmente cómo se encuentra su vida el día de hoy. Lo que será. Bendito tu nombre, Señor. Caminar. Ayúdanos, Señor.